La cita para hoy, 1 Juan 3, 1, 18. Vamos a estudiar las características de comunión en el sentido de la cita de 1 Juan 3, 1, 18. ¿Alguien puede leer la cita de ese pasaje? 1 Juan 3, 1, 18. Ahí lo tienen en pantalla. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es parecido de Dios, es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Vamos a ir con el mecanismo de preguntas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios en ese pasaje? Tenemos que considerar la relación Dios y yo. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? ¿Tienen algún punto, algún comentario, algún enfoque, algún versículo? Pastor. Ajá. Por ejemplo, el versículo número 1, ¿verdad? El amor del Padre, ¿verdad? Ajá. El amor del Padre, que seamos llamados hijos suyos, pues. Así es. ¿Alguien tiene otro comentario? Si no, pasemos precisamente al versículo 1. La primera cosa que miramos es hijos de Dios. La siguiente página, Darío.
ahí. La primera cosa, que le conocemos como un hijo a su padre. Somos hijos de Dios. ¿Quién es Dios con nosotros? Es como un padre. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Tenemos que verlo como nuestro padre. Nacidos de Dios, como Juan 1:12, que todos conocemos, dice, mas a todos los que recibieron, que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos ahora conocer a Dios como un niño conoce a su padre. No hay palabras que puedan describir la futura relación entre Dios y nosotros. En segundo lugar, que corresponde al versículo 2, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Seremos semejantes a Él en el cielo, en lo físico y en lo espiritual, con cuerpo nuevo y perfectos, ya sin el pecado que nos agobia en nuestra vida terrenal. Ya seremos semejantes a Él. Y el tercer aspecto que quiero que consideremos es en el versículo 6, el estilo de vida del creyente es la obediencia, no el pecado. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Más adelante vamos a considerar algo fundamental que menciona este versículo 6. ¿Hay alguien que no peca? ¿Hay alguien perfecto? ¿Hay alguien puro que ya no puede ser señalado por pecado? El pecado siempre está. ¿Cuál es la diferencia? El que anda en pecado, el homicida. Más adelante pongo la figura del bolito. Aquí todos los días pasa un anciano, siempre anda ebrio, siempre anda pidiendo para el trago. Ese vicio lo tiene marcado, no va a poder salir de él. No puede considerar otra forma de vida delante de Dios, porque el pecado lo agobia. Miremos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendemos sobre el hombre? En la siguiente diapositiva. ¿Qué aprendemos sobre el hombre? La primera Somos pregunta pecadores. era, ¿qué aprendemos sobre Dios? En esa segunda, ¿qué aprendemos sobre el hombre? Josué. Sí, que somos pecadores. Somos pecadores. ¿Alguien tiene otro punto? Yo solo quería agregar, buenas noches, perdón que no había saludado. En anterior, en ¿qué aprendemos de Dios, de Jesús? El versículo 16 nos recuerda, Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Haciendo referencia a Jesús, ¿verdad? Y por eso es que hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros y es una característica exclusiva de Él, ¿verdad? No hay otro ser que lo haya hecho, solamente Él, ¿verdad? Así es. Nuestra dependencia de Dios viene
por el sacrificio del Hijo. Y eso es parte de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Qué sabemos de también, Él? Ajá. En el número 8, en el versículo número 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y agregando a lo que mencionaba usted, ¿verdad? De la persona del bolito que pasa ahí por su casa. Y nosotros conocemos, ¿verdad? Muchas personas que están viviendo en pecado y que no pueden salir. Pero Dios, ¿verdad? Dios a través de Jesús tiene una esperanza para ellos, ¿verdad? Así que oramos, ¿verdad? Para que Dios saque, y Dios nos saque a nosotros del pecado, ¿verdad? Y sabemos y descansamos, ¿verdad? Que esa es una de las tareas de Jesús, ¿verdad? Deshacer las obras del diablo también. Entonces, eso. Yo tenía el versículo 8 dentro de ese paquete que aprendemos sobre el hombre, pero también coincide con la figura de Dios. El primer aspecto aquí, ¿qué aprendemos sobre el hombre? Miremos el versículo 4. Lo primero, nacimos en pecado con la necesidad de conocerle. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado nos arruina, nos cancela, nos margina. Como hombre, nos aleja de Dios. El segundo aspecto, el que peca no le ha conocido. Su estilo de vida lo condena. En el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo el pecado nos aleja de Dios? Recuerdo una compañera en el colegio hace 56 años. Estábamos en último año y estábamos en plena clase. Ella, hija de pastor, y terminó la clase y se quedó llorando. Entonces varias personas se le acercaron y nadie la podía sacar. Yo me le acerqué y me dije, ¿sabe por qué llora? Porque pequé y perdí mi salvación. Vinieron malos pensamientos a mi mente durante la clase, me perturbaron y yo sé que perdí mi salvación. Ella era pentecostal. Me costó como 2 horas en la tarde. Ella estaba en el internado de señoritas, aquí vecino a la casa. Estuve 2 horas en el patio del internado bajo un árbol sentado con ella y otra compañera, también hija de pastor, tratando de ver la diferencia del pecado en el convertido. La salvación no se pierde. Mi enfoque fue en Efesios 2, 8, 9. Y la perturbación del pecado que produce solo mal, solo daño, nos aleja de Dios. El que peca no le ha conocido, su estilo de vida lo condena. El tercer aspecto, quiero mencionar el versículo 8. El que practica el pecado expresa continuidad, hábito, dependencia. El bolito no se puede soltar del guaro. Está atado, está amarrado. Yo traté de evangelizarlo, darle las malas noticias, las buenas noticias, pero cuando le di la segunda mala noticia, dio la vuelta y se largó. No le interesó para nada.
Versículo 8 dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y acercar al hombre a Dios. En cuarto lugar, el que odia es homicida. Eso está enfocado en el versículo 15, que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Nuestros pensamientos nos acercan o nos enfrían, nos acercan al Señor o nos distancian. No permitamos que nuestras malas decisiones o malas experiencias afecten nuestra relación. En todo este estudio que hemos tenido de primera a Juan, el centro es el amor. Y donde hay amor, no hay odio. Si amamos, no odiamos. El hombre es débil, pero si ama, se acerca más al Señor. No podemos ser homicidas. ¿Algún comentario? Sí, Si no, profe. pasamos a la tercera pregunta. Una cosa, profe. Ajá. En el versículo 18, ¿verdad? Que nos habla directamente a sus hijos, ¿verdad? Que nuestro amor no sea solo de palabras, sino que sea de hecho, o sea, que realmente se note, pues, que realmente amamos al Señor, que no sea solamente un Bla, bla, decir, bla. ¿verdad? Un bla, bla, bla. Ujú. Así es. El amor, nuestra relación con Dios tiene que dar fruto. Los frutos tienen que ser visibles. No podemos ser hipócritas, no podemos aparentar una relación con Dios siendo superficiales o indiferentes. Profe Raúl. Así, sí. Sí, con respecto a que esto se vuelve un hábito, que el pecado se vuelve un hábito, definitivamente. Hay personas que incluso ponen excusa incluso a Dios, ¿verdad? De decir, tuve que mentir porque era necesario, es decir, y Dios sabe que tenía que hacerlo, ¿verdad? Así es. Entonces, es técnicamente un hábito en ellos, pues, y no ven la mentira como una infracción de la ley, sino simplemente algo que es hoy en día, pues, muy necesaria y que Dios sabe y tiene conciencia de esto, ¿verdad? Que era necesario o es necesario en algunas ocasiones mentir para poder hacer las cosas, ¿no? Considerar la mentira un pecado chiquito. Delante de Dios no hay pecado chiquito ni grande. ¿Alguna otra participación o pasamos al punto C, al tercer enfoque? ¿Hay algún pecado que debamos evitar? Una pregunta bien personal. ¿Hay algún pecado que nos acecha? ¿Hay algún pecado que se puede convertir en vicio en nosotros? Profe, ahí habla en el verso 4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Entonces está dando un concepto práctico de lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado es infracción de la ley. Así es. Y aquí está hablando específicamente del amor, ¿verdad? Así es, del amor hacia nuestros hermanos, de no hacerlo solamente de palabras, sino también de hecho. Pero yo creo que el verso 4 para mí encierra toda la ley, pues, ¿verdad? Eso. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es. Aquí en ese punto, ¿hay algún pecado que debemos evitar? Hay 3 puntos que quiero señalar. La primera cosa no es que tenemos que separar o evitar el pecado. Cristo nos separa del pecado. Para nosotros es difícil, para Cristo esa es la obra redentora de Cristo. En Cristo somos diferentes. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Soy una persona diferente al mundo. El problema en el punto 3, debemos evitar todo pecado. No hacernos los locos con los pecados chiquitos. Delante de Dios, pecado es pecado. Y tenemos que agradar a Dios siendo veraces. ¿Cuál es el principal pecado nuestro? Nuestra mente. Ahí abunda el pecado. Tenemos que controlar nuestros pensamientos. Es de mucho cuidado, pero Cristo debe ser nuestro sostén, nuestro soporte. Y el último punto, la última pregunta. ¿Hay algún mandamiento para obedecer o ejemplo a seguir? Aquí está el punto, el versículo de memoria para hoy. ¿Cuántos lo aprendieron? Versículo 10. Repitámoslo todos juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Hay algún mandamiento para obedecer o ejemplo a seguir? Que nos amemos unos a otros. La clave, amar. El que no ama a su hermano no es de Dios. El punto vital es amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos, amar a cuanta persona esté a nuestro alcance. Si queremos ganarlo para Cristo, ¿cómo vamos a hacer si no amamos a nuestro prójimo? No es cuestión de qué mandamiento obedecer o seguir. Los hijos de Dios se manifiestan porque aman. Los hijos del diablo se manifiestan porque no hace justicia y no ama a su hermano. ¿Alguna opinión final? ¿Quedó todo claro? A mí me gusta el número 7, porque es fácil, bueno, no sé, ¿verdad? Pero tal vez para algunos nos pueden engañar, porque dicen nadie os engaña, o sea, nadie le engaña a usted ni a mí.
El que hace justicia es justo, así sencillo, ¿verdad? Como Ajá. Dios es justo. Entonces, y ahí también es para mí porque yo tampoco tengo que engañar a nadie y hacer cosas aparente buenas, pero adentro, ¿verdad? Como usted, el profesor mencionó, ¿verdad? En mi mente hay muchas cosas malas. Entonces, pedir perdón a Dios, ¿verdad? Pedir perdón a Dios y no engañar a la gente, sino que, bueno, si soy justo, tengo que hacer cosas justas. Entonces, no querer, ¿verdad? Hacer cosas que no son de hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, muy bueno, muy bueno. Gracias, profesor. Bueno, aquí concluimos. No sé si habrá algún otro comentario, si no oramos, Josué. Sí, ¿Qué te parece? también esta parte de aborrecer a nuestro hermano nos cataloga aquí en este párrafo como un homicida, y esa palabra es bien fuerte. Esa palabra homicida es fuerte. Entonces, y en muchas congregaciones, muchos hermanos eh, tienen esto, pues sus listas de los buenos y sus listas de los que aborrecen o odian, ¿verdad? Y, y hermanos entre comillas, ¿verdad? Gente entre comillas, pues es fuerte esa parte, ¿verdad? De hecho, creo que en los evangelios, Mateo, Marcos, no me acuerdo, que dice tonto a su hermano, ¿verdad? También ya suficiente con eso no necesitamos una pistola para matar a un hermano con que nosotros lo tratemos de esa manera, ¿verdad? Estamos infringiendo también la ley. Y esto aquí que dice, el que aborrece a sus hermanos es homicida. Así que qué fuerte está eso también. Habría que considerar ahí. Gracias hermanos por este tiempo. Profe, muchas gracias. Una enseñanza pequeña, pero como les hablaba al principio, ¿verdad? Que les decía, hermanos, oremos y repartir las peticiones de oración y les decía, hermanos, no necesitamos dar una oración elocuente, sino ir al punto. El profe Raúl con la enseñanza esta noche ha hecho lo mismo, ¿verdad? Ir al punto. ¿Cuál es el punto de este párrafo, hermanos? Amémonos unos a otros. Aborrezcamos el pecado, dejemos de lado el pecado. Necesitamos ser justos como Dios es justo. Y definitivamente no nos conocen, el mundo no nos conoce porque estamos tratando de ser como Él es y esperando su promesa. Entonces, gracias, Pastor Raúl. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que se pudieron conectar. Oremos, les insto a que oremos por nuestros hermanos que están de viaje, ¿verdad? Hay unos hermanos que están de viaje, por ejemplo, Pastor Ryan está por allá y su familia. Tengo conocimiento de Ronnie, por ejemplo, ¿verdad? Y su esposa que están de viaje. Por favor, oremos por ellos, hermanos. Otros hermanos que están por allá, familiares de nuestros hermanos, oremos por ellos, que Dios les guarde, ¿verdad? Nuestros hermanos, estemos orando constantemente por la iglesia del Señor, por IBR, para que Dios nos sostenga con su diestra de poder, nos ayude a continuar, ¿verdad? Que el grupo no decaiga, al contrario, que Dios nos dé la sabiduría y nos ayude a poder promoverse, ¿verdad? El evangelio y que más gente pueda llegar a nuestra iglesia también. No soy partidario. Desde que Dios me dio la oportunidad de estar en Renacer, yo no soy partidario de que la iglesia esté súper llena, ¿verdad? De esas iglesias que están a reventar, pero sí de que podamos en todo momento presentar el evangelio y entre más personas llegan al conocimiento del evangelio, eso es de mucha bendición. Y si en nuestra iglesia hay bastantes personas, también es de bendición porque pueden apoyar y ayudar para engrandecer el reino del Señor, ¿verdad? Y su obra. Entonces necesitamos también personas, ustedes saben cuántas cosas son necesarias hablando materialmente para nuestra iglesia y se ocupa de gente. Entonces oremos al Señor para que tengamos más personas, ¿verdad? En nuestra iglesia apoyando y ayudando en eso, pero sobre todo estén ahí para que puedan escuchar la sana doctrina, el verdadero evangelio.
y puedan llegar al conocimiento de Cristo. Gracias, hermanos. Gracias, Darío, ¿verdad? Por este tiempo. ¿Y qué te parece si nos despedimos orando? ¿Y lo haces tú? Listo. Va. Oramos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios, para orar unos por otros primero y después, Dios, para estudiar tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque nos hablas siempre, Dios, a través de ella, Dios, a nuestra vida. Y nos dice, Dios, que sepamos, Dios, que tú quieres que nosotros amemos, tú quieres que no engañemos a nadie, tú quieres que practiquemos la verdad, que seamos justos, Dios. Y te pedimos, Dios, que analicemos eso en nuestra mente, analicemos eso con lo que hacemos, Dios, analicemos eso con lo que decimos, Dios. Si en verdad, Dios, reflejamos, Dios, que somos hijos tuyos, Dios. Y si no, Dios, que podamos pedir perdón, Dios, y poder acercarnos a ti, Dios, y que seas tú quien nos limpie, Dios, y que nos cambies también, Dios. Y ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti, Dios, y poder, Dios, parecernos a ti cada vez más. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo y que los hermanos también, Dios, puedan podamos seguir estudiando tu palabra, Dios, y poder vernos, Dios, en la próxima reunión también. Gracias, Dios, y todo lo dejamos en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Buenas noches. Gracias, hermanos. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un gusto. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Amén, buenas noches. Bendiciones. Amén.